Vamos a hablar de urgencias torácicas en pediatría. A manera de introducción, las emergencias torácicas no traumáticas son una causa muy frecuente de consulta. Los pacientes tienen síntomas no específicos, por eso es importante que la radiología sea esencial en el diagnóstico y en la monitorización de estos pacientes. Debemos reconocer las causas y diferenciarlas por la edad y recordar que hay características de la población pediátrica que son exclusivas y eso nos hace de pronto disminuir o limitar más la cantidad de diagnósticos y que debemos usar técnicas apropiadas para poder como enfocarnos. Entonces vamos a ir viendo unos casos. El primer caso es un paciente de 1 mes que consulta por dificultad respiratoria, llevado por la madre, no tenía antecedentes prenatales y las ecografías habían sido normales. Ven acá, ¿cómo señalo? ¿Se ve el pointer ahí? Sí, se ve. Eso. Entonces vemos el hallazgo principal fue la capacidad completa del hemitórax izquierdo que condiciona efecto de masa desviando la tráquea que está acá. Vemos el corazón también que está completamente desviado a la derecha. El paciente entró en franca dificultad respiratoria, fue intubado. Se solicita una radiografía también de control donde vemos estas imágenes radiolúcidas ya en la base pulmonar izquierda, digamos que acá medio se insinuaban. Los cirujanos ante la duda solicitaron esta tomografía. Tenemos las reconstrucciones coronales y sagitales donde vemos un defecto en el diafragma en el aspecto posterior y lateral, más o menos de 35 milímetros, a través del cual pasaban asas intestinales delgadas y gruesas a ese hemitórax con un pulmón colapsado. Aquí vemos en la imagen axial todas estas asas ocupando ese hemitórax y en la ventana de pulmón pues las consolidaciones. Entonces se hizo el diagnóstico de una hernia diafragmática. Voy a hablar rápidamente de esto. Hay unos precursores en la embriología que derivan la formación de partes del diafragma. Entonces está el septum transverso, la membrana pleuroperitoneal, la pared del mesénquima que van a dar estas partes. La hernia de Bogdalet es la más frecuente, pero también está la hernia de Morgani y la hernia natal, que es un defecto posterolateral que se origina de esa malformación de ese pliegue pleuroperitoneal. Entonces, ver acá el video un momentico. Entonces ya hablamos de la hernia de Bogdalet, que era el caso de este paciente, es un defecto posterolateral. El diagnóstico se puede hacer prenatal y en esto la resonancia prefetal ha ganado un espacio increíble, es muy buena para detectarlo cuando hay anormalidad en la ecografía. Los pacientes van a consultar por dificultad respiratoria, como vemos el caso de este niño que tenía una hernia también izquierda, afecta más o menos el 80% de este lado. Hay una asociación entre hipoplasia pulmonar y hipertensión. Entonces, hay unos autores que dicen que la hipoplasia se forma porque la hernia comprime el parénquima, pero esto ya se ha visto que no tiene relación, sino que lo que pasa es que hay una como causa-efecto. Realmente la hernia se ha asociado con la hipoplasia por sí y tienen también riesgo de hipertensión pulmonar, hay malformaciones cardíacas en el 10 al 15% como la tetralogía de Fallot o defectos septales y la morbilidad y mortalidad son significativas. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos tener presente en este caso? La malformación congénita de la vía aérea. Son pacientes también pequeños que pueden tener dificultad respiratoria o estar asintomáticos. La malformación se define como un desarrollo, un tejido pulmonar anormal que tiene un sobrecrecimiento bronquial y una detención en el desarrollo alveolar. Entonces, como vemos en este caso, es similar. Vemos unas imágenes radiolúcidas en la base pulmonar, sin embargo, vemos adecuadamente el diafragma. Y en la ventana de pulmón, en las reconstrucciones, vemos imágenes quísticas que están ocupando ese hemitórax, más o menos grandes. Entonces, esto se concluyó como una malformación congénita de la vía aérea. Hay una clasificación que va de 0 a 4. La más común es el tipo 1, con quistes grandes de 2 a 10 centímetros. El tratamiento es quirúrgico, entonces, pero previamente debemos estabilizar el paciente debe ir a ventilación mecánica, a utilización de óxido nítrico o ECMO si lo necesita, posterior a que eso esté estabilizado el paciente, vamos a llevarlo a tratamiento quirúrgico. Entonces lo que hacen los cirujanos, acá tenemos el caso de ese mismo paciente, vemos acá el defecto, a través de una toracoscopia se hace una incisión como subcostal, se sutura el defecto pues con prolena y se ancla a los arcos costales, se cierra pues la piel y miren el control radiológico que se ve muy bien esa corrección.
El siguiente caso es un paciente de 3 años que es llevado a la madre al servicio de urgencias de nuestra institución porque se comió algo, la mamá no presenció exactamente qué fue, entonces estaba estable sin dificultad respiratoria, sin embargo el primer método, la primera imagen que solicitaron fue una radiografía de tórax, donde pues el hallazgo principal vemos este cuerpo extraño redondeado que tiene un doble contorno, que tiene como una morfología en bisel en la proyección lateral. Con respecto a los cuerpos extraños, hay diferentes mecanismos, puede ser por aspiración, ingestión, inserción, trauma o iatrogenia. Generalmente los pacientes están asintomáticos, pero los que tienen síntomas son muy inespecíficos, incluso se puede confundir con una infección respiratoria o gastrointestinal, es frecuente en niños menores de 3 años, generalmente nunca se observa pues, la ingesta, algunos son ingeridos y pasan sin dificultad al tracto gastrointestinal, pero cuando hay complicaciones pueden presentar obstrucción, daño de la mucosa, perforación, y siempre que hay un paciente que tenga neumonías recurrentes, pues debemos sospechar siempre un cuerpo extraño. Hay diferentes, digamos que puede ser ingerido cualquier cosa, pero hay unos que son comunes de bajo riesgo, como las monedas, las crayolas, las canicas, los juguetes y las piedras, pero los de alto riesgo son las pilas de botón, los imanes, los que son cortopuntantes o los que son de gran tamaño. Entonces, este caso lo traigo para mostrar que no siempre vamos a ver el cuerpo extraño radiopaco, sino que podemos encontrar estos hallazgos donde vemos este pulmón hiperlúcido, hiperinsuflado. Entonces, en este caso debemos sospechar un cuerpo extraño aunque no lo veamos, y si efectivamente se llevó a broncoscopia y era un maní. Otro cuerpo extraño, no necesariamente, también recuerden que pueden ser iatrogénicos. Es un paciente que tuvimos en OMI, un paciente de 1 año que fue para una corrección de una CIA. Esta es la radiografía pues como prequirúrgica, luego fue llevada a cirugía el 22 de marzo. Vemos que hay múltiples dispositivos ahí que es difícil como uno saber qué es normal, qué fue de la cirugía. Pues vemos el tubo, la sonda, electrodos, sonda enteral, pero persistían los controles y seguíamos viendo esta imagen que era acá, siempre como muy clara, a pesar de que se retiraron algunos. Entonces se llevó a cirugía y esa era una compresa que había quedado ahí. Digamos que tuvimos bastantes problemas con este caso, porque obviamente todo es culpa de radiología, por no reportarlo. Entonces aprendimos de este caso que cualquier cosa que veamos en una radiografía es mejor reportarlo para evitarnos, digamos, que estos inconvenientes. Con respecto a las pilas y las monedas, pues son como, es importante diferenciar entre los dos. La pila tiene una incidencia del 6% y las monedas de hasta 26%. Está la regla de los 3, que habla que el sitio más estrecho pues, de la pila es el polo negativo, donde la necrosis es más probable. Entonces, ya sabemos que la pila vamos a ver ese doble contorno, pero mira que acá también tenemos este ejemplo de que tenemos doble contorno, entonces ahí vamos a decir, bueno, ahí también podría ser una pila. No, pueden ser 2 monedas también impactadas, entonces es claro guiarnos por el doble contorno. Este es otro caso, vamos a ponerla acá. Una niña que consultó a la institución porque había ingerido un chinche, lo vemos acá adyacente al bronquio, pues llevaba broncoscopia, entonces lo que hacen los cirujanos es que con un broncoscopio rígido ingresan como si fuera un tubo traqueal, lo pasan hasta la tráquea, llegan a los bronquios y tienen 2 maneras ahí de extraerlo, a través de una pinza o pasar otro broncoscopio que tiene, pues tratar de tenerlo con una pinza o pasar un broncoscopio que tiene una pinza al final, y bueno, ahí se obtuvo el chinche. Traje para mencionar estas guías, es la Sociedad Americana de Patología y Nutrición Pediátrica, donde hacen estos guías, donde ellos muestran que el tiempo de la intervención de la endoscopia, vemos que las baterías es emergente, o sea, no da espera, los magnetos igual, y las monedas, pues puede ser emergente si el paciente no maneja secreciones, o puede ser de manera generalmente urgente, no es prioritaria. ¿Y por qué es emergente? Porque queremos evitar esto. Estas son quemaduras esofágicas de nuestro hospital, estos son los hallazgos en endoscopia, donde vemos este extenso daño de la mucosa, vemos cómo ha disminuido su luz, porque más o menos dicen que a los 15 minutos de ingerida uno ya puede tener estos cambios, o ya hay cambios leves. Entonces queremos evitar que se forme esta necrosis y esta presión directa sobre la mucosa y pues haya un daño irreversible. Entonces las recomendaciones es que si tenemos una sospecha clínica y el paciente está estable, vamos a llevarlo a radiografía, dependiendo de los síntomas, vamos a solicitar radiografías de cuello.
Si hay un cuerpo extraño radiopaco o signos secundarios como atelectasia, consolidación o atrapamiento, va a broncoscopia. Si el paciente, el rayos X está normal, pero el paciente tiene síntomas y es mayor de 5 años, debemos llevarlo a tomografía, o si no, si es pequeño, pues podemos hacerle radiografías en decúbito lateral. El siguiente caso es un paciente de 5 años, antecedente de síndrome de Down, consulta llevado a la madre por 12 horas de dolor retroesternal. Hace 3 días empezó con tos con expectoración verdosa y pintas de sangre, solicita una radiografía, que como vemos el hallazgo principal es esta consolidación que compromete pues, el segmento posterior del lóbulo superior derecho, no tiene pues, efecto de masa, se hace el diagnóstico de una neumonía. Como tal, entonces la neumonía adquirida en la comunidad se define como la presencia de signos y síntomas de neumonía en un paciente previamente sano que está causado fuera del hospital. La Sociedad Británica dice que además de eso debe tener estos síntomas. Quiero dejar este mensaje que la radiografía de tórax no está indicada en los casos leves. Vemos que abusan de este método porque está disponible, porque es fácil. Incluso pacientes que tienen rinofaringitis son llevados a radiografía. Es importante diferenciar siempre entre neumonía viral y bacteriana. La radiografía puede confirmar el diagnóstico en el 90 al 94% y es importante porque hay una mortalidad del 15% en pacientes de 5 años. Respecto a la neumonía viral, es la causa más común, se presenta en pacientes de 4 meses hasta los preescolares. Dicen que hay pacientes que tienen de 6 a 10 infecciones por año más o menos en este periodo. Lo que pasa es que hay una inhalación directa del virus en la nasofaringe, eso va a la vía aérea superior, posteriormente al alvéolo y luego la pequeña vía aérea, causando pues como inflamación bronquial. El adenovirus es el virus más común de los DNA y el virus sincitial es el más común del RNA. Hay complicaciones pues como bronquiectasia, síndromes obstructivos o el síndrome de Sawyer-James. Esta es una radiografía de una paciente de 1 año que ingresó en esta institución por un síntoma respiratorio, se confirmó un adenovirus, donde vemos este compromiso pues, intersticial con atelectasias y hiperinsuflación asociada. Acá les traje para mencionar este síndrome de Sawyer-James, que es una complicación de las neumonías por adenovirus. Se producen, podemos hacer esta tomografía en inspiración-expiración, donde vemos estas áreas hiperlucentes que son más evidentes en la fase expiratoria por atrapamiento aéreo. Con respecto a la neumonía bacteriana, pues aquí están los gérmenes, todos los conocemos, digamos que han disminuido respecto por la vacunación heptavalente para la streptococcus, sin embargo, tiene una incidencia del 44%. Pueden haber neumonías mixtas hasta el 30%, el compromiso puede ser segmentario lobar unilateral y recordar que la clamidia y el micoplasma están en pacientes de entre 5 y 15 años. La neumonía redonda, la traje, es una patología exclusiva de los niños menores de 8 años. ¿Por qué pasa? Porque no tienen desarrollo en esos espacios aéreos que son los poros de Kohn y en los canales de Lambert, entonces eso hace que la neumonía se como que propague, se distribuya y tenga esa morfología redondeada como vemos en este caso. Acá en la lateral, la recomendación es siempre hacer control radiológico en 8 semanas y vemos que desaparece completo. Entonces no confundir esto con una masa, sino pensar que esta entidad es exclusiva de niños. Quiero hablar aquí rápidamente del par radiológico. Eso varía en varias, pues todas las instituciones tienen como protocolos diferentes, sin embargo nosotros sí lo usamos. Digamos que en este caso sí fue importante porque veíamos como una opacidad acá que medio se insinuaba en la región retrocardíaca, en la lateral la pudimos confirmar. Entonces hay neumonías ocultas y hay sitios que pueden estar presentes, pues estar y no verlas tan claras en las proyecciones AP, como a nivel de los cilios, retrocardíacas o posteriores a los diafragmas. Entonces es importante realizar las radiografías, el par radiológico. Con respecto a la evaluación de imágenes de la neumonía, tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia. La ecografía es muy buena para evaluar el líquido pleural y sus características, las complicaciones pulmonares, evaluar consolidación. Y el parénquima, la tomografía la dejamos exclusiva para los casos de neumonía complicada. Hay factores predisponentes para desarrollarla, como los pacientes que tengan malformaciones congénitas, quistes, enfermedades neurológicas, bronquiectasias, y la resonancia pues las describen, pero realmente no tienen mucha indicación en nuestro medio para esta patología. Entonces, con respecto al derrame pleural, tenemos este caso de un niño de 5 años de Cartagena que consultó por síntomas respiratorios. Vemos la consolidación del lóbulo superior y el derrame pleural, es llevado a ecografía, donde vemos que
ese líquido anecoico, que tenía unos pocos septos, realmente no impresionó mucho, fue llevado a toracoscopia, donde vemos que sí tenía este abundante compromiso pleural con muchas membranas y un componente purulento. Entonces lo que hace el cirujano es lavar bien liberar y lavar pues, como con solución salino estas membranas, y este es el control después de un pulmón, de una cavidad pleural ya limpia. El absceso pulmonar es una de las complicaciones también que hay que tener en cuenta como complicación. Vemos este niño de 5 años que tenía esta consolidación del lóbulo superior derecho con aire en su interior. Vemos que realza periféricamente. Acá en la ventana de pulmón vemos el aire. Entonces, si es el diagnóstico pues, de una cavitación, pues es un absceso. La fístula blancopleural es otra complicación que vemos frecuentemente porque los pacientes hacen una comunicación anormal entre la pleura y el bronquio o la pleura y el pulmón. Este es el caso de una niña que nos llegó de 6 años con una neumonía, progresó a este compromiso con nivel hidroaéreo, con imágenes radiolúcidas, se llevó a TAC, donde se vio esta gran colección pleural asociada a líquido pleural y áreas de necrosis, se llevó al tórax a decorticación y se confirmó la fístula. Los neumatoceles también son complicaciones, digamos que se dice que para que se forme un neumatocele debe haber un daño previo, una neumonía o algo iatrogénico. Tuvimos este caso de este paciente que consultó en octubre por una neumonía, se hizo seguimiento y este año empezó a presentar una lesión quística de paredes bien definidas, como la vemos en el lóbulo superior, que fue compatible con un neumatocele. La tuberculosis no la podemos olvidar, es digamos que frecuente en nuestro medio. Tenemos este caso de esta niña que tenía esta consolidación del pulmón izquierdo que la vemos acá. La tomografía confirma esta consolidación como hipodensa, heterogénea, que es una de las manifestaciones más frecuentes intrapulmonares de la tuberculosis, siendo las adenomegalias la manifestación más común necróticas. Se confirmó con la PCR su infección por micobacterias, y traje esto para mostrarles este algoritmo que salió en Pediatric Radiology este año, donde vemos que ellos quisieron hacer como un algoritmo nuevo. Si sospechamos la tuberculosis debe ir siempre a radiografía, y ahí la clasificamos como infección, enfermedad o exposición. Y depende de si es enfermedad, entonces vamos a clasificarla en leve o no severa, severa y extensa o avanzada, y ahí la tomografía es pues la principal elección. Entonces, para utilizar estos términos ya en nuestra trabajo. El siguiente caso es un paciente de 15 años que consultó por dolor torácico, venía ya varias semanas con estos síntomas. A la auscultación encontraron el murmullo vesicular disminuido en el lado derecho, después lleva radiografía donde vemos este extenso pues, neumotórax, vemos este pulmón radiolúcido con colapso del pulmón, digamos que no se fue el diagnóstico fácil. Se llevó a tomografía donde confirmamos el diagnóstico, vemos unas áreas de vidrio desmerilado como asociadas, el tubo en el ápice. El paciente volvió al mes, más o menos él se dio egreso el 30 de agosto, volvió el 25 de septiembre, nuevamente por otro neumotórax que lo vemos acá. Revisamos la tomografía y veíamos como esta imagen quística pequeña en el ápice pulmonar. Entonces se decidió llevar a toracoscopia, donde vemos estas imágenes acá, que son compatibles con bulas. Se hizo una segmentectomía y el paciente está mucho mejor. Entonces, conocemos la definición del neumotórax, que es el aire en el espacio pleural. Cuando esa tensión, como este caso, vemos que hay compromiso o desviación de las estructuras del cardiomediastino, puede no tener síntomas o luego llegar hasta la disnea severa de la taquicardia. Se clasifica como espontáneo, secundario o iatrogénico. Quise traer este caso de anemia de células falciformes porque ellos también consultan por dolor torácico. Es un paciente de 14 años que desde los 3 años fue diagnosticado. Vemos, consultó por síntomas respiratorios y fiebre. Vemos en la reconstrucción coronal de la tomografía, de una tomografía simple, en las opacidades en vidrio esmerilado en lóbulos inferiores y en menos proporción en el lóbulo superior. Vemos en la ventana de hueso, en la reconstrucción sagital, las vértebras con morfología en H, en el abdomen cálculo en la vesícula y la hiperdensidad del vaso por autoesplenectomía. Entonces ellos hacen también un síndrome torácico agudo que se define como una consolidación pulmonar con fiebre o
y de dolor torácico y signos de compromiso. La neumonía es el 40% de la causa, pero también puede ser embolia pues pulmonar. En la radiografía vamos a ver consolidaciones o varias áreas pues comprometidas hasta derrame pleural, y lo que ellos hacen es esto. Esta es una pieza pues de una necropsia donde vemos todos estos infartos como en la periferia y áreas de hemorragia como centrales. El siguiente caso es un paciente de 16 años que consulta por, hace un mes venía como con dificultad respiratoria, decía que tenía edema en el cuello. Bueno, esos síntomas progresaron e ingresó al servicio de urgencias. La primera método fue la radiografía, donde vemos esta masa mediastinal anterior bien delimitada. Se llevó a tomografía que confirma el hallazgo, una masa sólida en el mediastino, en la región pues, prevascular, que compromete la vena cava, la vena innominada, incluso con un trombo en la vena yugular interna derecha. Fue llevada a biopsia por nuestro servicio. Esto lo traje para recordar que ya la clasificación de este grupo fue desde el 2014, donde ellos cambiaron lo que conocíamos como los compartimientos mediastinales. Ahora el mediastino anterior lo denominamos prevascular, el verde o medio visceral y el posterior paravertebral. Entonces se hizo el diagnóstico de un tumor de células germinales, es la tercera causa más común de masas mediastinales. 5 a 7% son extragonadales y el mediastino es un sitio preferido. Se clasifican en seminomatosos y no seminomatosos, y en esta el teratoma benigno maduro es el más común. Sin embargo, cuando son de gran tamaño, pues pueden comprimir, hacer efecto de masa y pues como dar más síntomas. Este es el TAC de control del paciente, donde vemos que la masa ha disminuido marcadamente con algunas calcificaciones. Y el siguiente caso también es una paciente de 11 años que consultó por tos y fiebre intermitente con pérdida de peso. Digamos que estos hallazgos venían aumentando. Se solicitó una radiografía donde vemos el extenso compromiso parailiar con masas como lobuladas, que las confirmamos acá en la proyección lateral. Se llevó a tomografía donde vemos este extenso compromiso mediastinal paratraqueal, subcarinal, pues paraórtico. En el abdomen, conglomerados ganglionares también retroperitoneales y hepatomegalia. Se hizo el diagnóstico del linfoma, que es la causa pues como más común de masas mediastinales en el espacio prevascular. Tiene una incidencia de 5 a 14 años. Hay 3 tipos: el Hodgkin, el mediastinal primario de células B y el linfoblástico. Su etiología es desconocida y lo vamos a estadificar con la clasificación de St. Jude, que va de 1 a 4, a diferencia del Lugano, que lo usamos pues en los adultos. Se debe confirmar con PET. Este es el PET de la paciente, donde vemos estos conglomerados con hipermetabolismo, con sub que llega hasta 9.3, compromiso supra y infradiafragmático y el compromiso esplénico. Y el último caso es este paciente que nos llegó hace poco este año, paciente de La Guajira, que tenía 1 año de vida, una paciente femenina que empezó a presentar induración a nivel external. Fue llevada por la madre, digamos que una fiebre intermitente. Esta resonancia se la solicitaron allá, extrainstitucional, donde vemos el compromiso del esternón, digamos que en la unión a nivel del manubrio. En estas secuencias de 1 vemos, con contraste, vemos cómo realza esa zona. Llegó a nuestra institución, se hizo una ecografía donde vemos esta imagen hipoecoica que compromete pues, a nivel de la unión del cartílago con el manubrio. Le hicimos una nueva resonancia el 27 de mayo, donde vemos que han disminuido marcadamente estos hallazgos. Sigue presentando un compromiso external de menor tamaño que realza con el medio de contraste. Está la comparación entre los dos. Miren que el compromiso ha disminuido bastante. Entonces se hizo el diagnóstico de un tumor external autolimitado de la infancia, que es una entidad muy rara, en de pocos casos. Es un proceso inflamatorio benigno, estéril, que se produce a nivel de la unión cartílago external, es exclusivo de la infancia, y los niños pues generalmente están en buen estado asintomáticos, pero tienen un crecimiento rápido que se autolimita con el tiempo. Da esta morfología como en, ¿cómo se dice? Como en manubrio, así, pues acá lo vimos como representado en las 2 imágenes. Y ya para terminar, entonces, para llevar a casa, es importante conocer todas las causas y que pueden afectar la población pediátrica. La radiografía de tórax es el método inicial, pero debemos recordar que no debemos abusar de este método. Debe ser siempre con una indicación clínica y con un buen examen físico previo. La tomografía está
exclusiva para casos específicos, en los casos de neumonía complicada o como las hernias, y lo más importante, y lo que hacemos nosotros es trabajar en equipo, de la mano del pediatra, del cirujano y los oncólogos, definir siempre lo que sea mejor para el beneficio de los niños. Muchas gracias.